En esta quinta sesión, nuevamente Paul Müller te saluda y desea que en las sesiones anteriores relacionadas con el tema de legislación laboral te hayan servido como algo de fuente de aclaración a la información recibida anteriormente por la institución para efectos de tu enseñanza en este rubro. La sesión quinta y sexta que siguen a continuación están relacionados con temas tributarios. Esta sesión quinta, a la que daremos inicio, empezará con el tema tributo. Desde épocas históricas, habría que preguntarse cómo tributaban los incas, cómo se tributaba en el virreinato, cómo se tributaba al inicio de la época republicana. En realidad, si buscamos en el diccionario qué cosa es tributo, encontraríamos que tributar es rendir adoración a alguien. Si encontramos la palabra tributo como efectos del pago de algo, encontraríamos que el Estado, de alguna manera, requiere del pago de tributos para poder compensar los sueldos, para poder compensar los salarios, para poder compensar los trabajos y la realización de muchas etapas de desarrollo en el país. A veces usamos el término he pagado mis tributos y tengo derecho a. Bueno, los tributos entonces son prestaciones que excepcionalmente se pagan en especie porque por lo general el Estado, por lo menos en estas épocas, recibe el efectivo. Y si tuviera que hablar de especies, yo lo entendería que hemos llegado a una etapa de embargo donde se han tomado posesión de bienes que van a salir a remate y de lo que se cobre en ellos o se obtenga de dinero en ellos servirá para pagar las deudas. Allí podríamos entender que indirectamente desde un inicio se están pagando en especie. Por lo contrario, todas las ocasiones el contribuyente debe acercarse al recaudador de impuestos del Estado, que es el Banco de la Nación, para que ordinariamente en los periodos que corresponda pague sus tributos en las fechas que se le indica. Cuando hablamos de clases de tributos, encontramos que en una disposición legal que se llama Código Tributario, el término tributo se encuentra bajo las siguientes figuras: impuesto, contribución y tasas. El impuesto viene a ser un tributo que el contribuyente paga al Estado y que definitivamente no tiene reintegro ni servicio a favor del contribuyente. Uno lo paga y es cancelatorio. La contribución, en cambio, es un tributo que uno paga al Estado y que es generador de algún beneficio derivado en una obra pública o de repente compensado con el Sistema Nacional de Pensiones, que por ejemplo es una contribución que tiene que abordarse en una planilla, pero a posteriori servirá para cubrir mi monto jubilatorio. De alguna manera está sirviendo en calidad de beneficio la contribución que algún día aporté. Cuando se habla de tasas, estamos pensando en una unidad de medida tributaria, que es la UIT, Unidad Impositiva Tributaria. Esta unidad de medida en la actualidad tiene un valor de 3.800 soles. Si tuviese que pagarse gastos administrativos, licencias, arbitrios, que son una clasificación de tasas, siempre tendremos en cuenta que el Estado aborda la UIT como unidad de medida para aplicar estos gastos administrativos, estas licencias y otros. Ahora bien, cuando originamos una deuda, tendríamos que preguntarnos qué genera esto. Si yo buscara la definición de deuda, es más que seguro que encontraría que pasada la fecha de pago de alguna obligación, no necesariamente tributaria, puede ser una deuda cualquiera, comercial,
Si se me pasa el vencimiento o la fecha de pago, a partir de ese instante se convierte en deuda el pago que inicialmente era una simple entrega de dinero por concepto de algún servicio, producto de una venta o de un préstamo. Ahora, cuando hablamos de deudas tributarias, el Estado nos pone cronogramas de pago, nos pone fechas, nos establece tiempos. Si nosotros no pagamos en los tiempos establecidos, naturalmente nace la deuda tributaria. Ahora, habría que preguntarse cuándo se extingue, cuándo se termina una deuda tributaria. Ordinariamente cuando se paga, eso ni qué decirlo. Ahora, el Estado pone reglas también porque dice, bueno, si transcurren 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente en que se generó la obligación de pago, pasados este tiempo yo ya no te cobraré. Entonces, tendremos entendido que la prescripción de las deudas tributarias termina su cobranza a los 4 años. Cuando estamos hablando de compensar, quiere decir que seguramente hemos pagado una deuda, por ejemplo, en exceso, y el Estado nos devuelve ese dinero con una nota de crédito que la podríamos utilizar para pagar una deuda una cantidad de ella y el saldo de lo que faltaría la podríamos cubrir con esa nota de crédito que fue producto de un pago en exceso. En el instante que estoy usando la nota de crédito para pagar el saldo de una deuda, estoy compensando lo que falta por pagar de otra deuda. Condonar quiere decir perdonar. La condonación, siempre que exista por parte del Estado el perdón del pago de la deuda, bueno, de existir esto, se extingue el pago. Consolidar. La consolidación es una acción tributaria en la que sucede que uno debe, pero resulta que por N razones el Estado termina debiendo la deuda y no el contribuyente. Esto puede ser consecuencia de un revertir de la deuda por alguna razón legal o por alguna razón de cobranza equivocada o por algo similar, ¿no? En todos estos casos se entenderá que de ocurrir ya la deuda tributaria terminó, culminó, finiquitó, se extinguió. En el siguiente caso práctico se tratará sobre intereses. De la misma manera que existe el nacimiento de una deuda tributaria, también nace la cobranza del pago de intereses por efectos de haber cancelado la deuda tardíamente o de no haberla cancelado. La tardanza en el pago de una deuda tributaria origina una tasa de interés que en el sistema tributario se llama tasa TIM. En estas épocas nosotros tenemos un interés del 1.25% mensual, que al dividirlo entre 30 días origina un 0.04% diario. Supongamos que nosotros tenemos un pago de una deuda pendiente, IGB, renta o de repente también de alguna multa. Las multas también pagan intereses. Las retenciones pagan intereses. Y los pagos que tendría que hacer de algún impuesto pendiente también generan intereses si se pasan de la fecha de pago. Acá tenemos, por ejemplo, 3.400 soles de una deuda con una tardanza de 120 días. Si se toma días, entonces el interés será diario, 0.04%. Si multiplicamos esas tres cantidades, tendremos un interés de 163 soles, que sumado a los 3.400 de la deuda, resultarían 3.563 soles. Bien, veamos. Uno de los impuestos más discutidos en el mundo tributario y que tienen o generan mucho ingreso al Estado es el impuesto a la renta. Si nosotros tomamos el término renta, derivaríamos a él como el ingreso que se produce por la venta de un servicio o mercadería. En algunos casos no es por el ingreso mismo,
sino por la utilidad que ha generado ese ingreso. Si uno analiza qué cosa es utilidad, observaríamos que el ingreso menos el gasto genera la utilidad o ganancia. En algunos casos se paga sobre el ingreso y en otros casos se paga sobre la utilidad. Pero en ambas situaciones ha intervenido el término renta. La renta, repito, se produce por el resultado de la venta de un servicio, de una mercadería, de un servicio o de una mercadería. Este impuesto califica a esos ingresos en 5 categorías. Las rentas de primera categoría son los ingresos que se obtienen por el arrendamiento o subarrendamiento de predios. Predios vienen a ser los inmuebles efectuados por personas naturales. No necesariamente tienen que ser predios o inmuebles, también pueden ser bienes muebles, pero siempre considerando que no deben pasarse de 3 unidades. Ahora, ¿por qué? Porque de superar esas cantidades, entonces las rentas ya no serían de primera categoría, serían de tercera, pertenecerían a un negocio y tendrían que cobrarse con una factura o boleta y con IGB. En las rentas de primera categoría, el dueño de casa simplemente tiene que pagar un impuesto en el orden del 5% de la renta al Banco de la Nación. Con ello cumplió con sus obligaciones con el Estado y simplemente recibe el valor del alquiler de sus inquilinos. Las rentas de segunda son un poco más complejas. Son los ingresos que se obtiene por las regalías, por el uso de franquicias, por el usufructo o uso de marcas, patentes, nombres comerciales, por los intereses que han obtenido por la colocación de capitales o por lo producido por cédulas hipotecarias, acciones o títulos similares. Ahora bien, esta clase de ingresos generan un 5% de impuesto a la renta que debe pagarse al Banco de la Nación. También son rentas de segunda categoría los dividendos. Los dividendos son la distribución de utilidades o de aumentos de capital que generan las empresas y que al momento de entregarlas a sus accionistas, ellos tienen 2 decisiones. O cobran la utilidad o la reinvierten en la empresa para incrementar su patrimonio en más acciones. Si ellos retiran esa utilidad en efectivo, el Estado les cobrará un impuesto a la renta relacionado con el 4.1% de lo que retiran. En este caso, los dividendos pagan ese porcentaje de impuesto a la renta. Ahora bien, existen las rentas de cuarta categoría, que son las que obtiene una persona cuando genera un recibo por honorarios profesionales. ¿Cuándo se genera el recibo? Cuando yo hago un trabajo independiente, producto del ejercicio de mi profesión, arte u oficio. Todo recibo que yo entregue a una persona, indicando el costo de la venta de mis servicios, tendrá un retiro del 10% que en el recibo figura bajo el rubro de retención, pero que simboliza el impuesto a la renta que me será descontado por el servicio que yo estoy prestando a otra persona. Para ello, tiene que sobrepasar los 1.500 soles. Desde 1.500 a más habrá el descuento del 10%. Ahora bien, estas rentas de cuarta categoría también les son descontados a los directores de empresas, a los síndicos, jefes de un sindicato o a quien ejerce una representación en nombre de alguien, independientemente de, claro, repito, del ejercicio de la profesión, arte, oficio. Ahora bien, cuando son rentas de quinta categoría, nosotros observábamos en la planilla que habíamos hecho unos descuentos en calidad de impuesto a la renta. En planilla, si una persona tiene un ingreso bruto que se acoja a esta fórmula y logre obtener un monto calificado en cuestión de cálculo, habrá que descontársele también no solo el monto por pensiones, jubilación, sino también el monto por impuesto a la renta.
Aquí, por ejemplo, hay un trabajador que tiene 2.890 de ingresos brutos, al cual hemos aplicado la famosa fórmula para rentas de quinta. Hemos multiplicado por 14 sueldos, hemos efectuado el descuento o el crédito fiscal de 7 OITs a este año, que son 26.600, teniendo en cuenta que la OIT está a 3.800 soles. Le hemos aplicado la primera escala que aparece en la tasa de impuesto a la renta, que es el 15%, y como resultado nos va a salir anualizado. Tenemos que dividirlo entre 12 meses para averiguar el monto a descontar en el mes de la remuneración recibida. En este caso, el descuento por impuesto a la renta de este trabajador es 173 soles. Con ello hemos terminado esta aplicación al impuesto a la renta. Nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Gracias por tu atención.